Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas de Amor a mi podcast. Yo soy Jenny Treviño y soy su host. Y quiero empezar este capítulo por compartirles que me estoy expandiendo a TikTok. Siento que al principio, de hecho en pandemia, yo juzgaba un montón a las personas que tenían TikTok. De verdad sentía que era algo como muy de niños o pues puros bailes o cosas súper random, pero hoy en día mi mentalidad y mi visión acerca de esa nueva plataforma ha cambiado completamente. Siento que es una red social en la que se pueden compartir cosas aún más personales que Instagram o Facebook y donde se puede crear una comunidad y una conexión irónicamente más profunda, aunque al principio pues no sé, ni siquiera tenía esa idea en la cabeza, ni siquiera me pude haber imaginado que se podía crear eso, pero me he dado cuenta a raíz de una cuenta que ya tuve, pues está muy ligada a mi carrera de actuación y a las personas de acá de Estados Unidos y quienes conocen a este youtuber con el que hemos estado trabajando mi novio y yo. Y yo quería crear una cuenta en la que podamos crear una comunidad de ese tipo de cosas, de sanación, de conciencia, de cómo crear la vida de tus sueños, cómo liberarte de tu pasado. Y sí, creo que ahí se van a dar un poco más cuenta de mi verdadera personalidad, porque siento que no se muestra mucho eso en Instagram y voy a intentar empezar como a pues sí, añadir todas esas partes de mí que estoy recuperando hoy en día, con las que me estoy volviendo a reconectar. Y es que yo, aparte pues de ser muy profunda y que me encanta hablar de temas así de profundos y esotéricos y de espiritualidad y diferentes, creo yo, soy muy chistosa, o sea, me encanta hacer bromas, me encanta ser muy juguetona. Soy, con las personas que me conocen, soy muy juguetona. Entonces, pues ahí estoy como Jenny Treviño con doble O. Y creo que un guión bajo por ahorita, pero después le voy a quitar el guión bajo. Y sí, pues síganme y creemos esta comunidad bonita por ahí. Y bueno, ya después del anuncio publicitario, quiero empezar este capítulo compartiendo que esta semana tuve unas conversaciones bien profundas y bien, pues no esperadas, con personas que ya me conocían antes, pero que han visto lo que he estado compartiendo ahora, más que nada en Instagram, acerca de toda esta parte de mí que antes rechazaba y me daba mucha pena compartir. Y me han preguntado cuál ha sido mi razón para empezar o por qué me gusta todo esto. Y creo que a veces cuando empiezas a hacer algo diferente por ya bastante tiempo, que ya ni te acuerdas o te desconectas un poquito de la razón principal por la que lo empezaste. Por ejemplo, yo pues por muchos años les contaba que yo me dediqué a estudiar casi obsesivamente del desarrollo personal y sanación, y digo obsesivamente porque yo necesitaba sanar por mí misma, porque yo me sentía sumamente deprimida, sumamente triste y sentía que mi vida no tenía sentido y no tenía valor y que nadie me estaba guiando. Sobre todo, precisamente en este capítulo voy a hablar acerca de la relación con mis papás, porque pues desde siempre, y es algo que ahora agradezco, que mis papás siempre han sido esas personas que respetan mucho tu personalidad, han respetado mucho mis decisiones, sobre todo, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar actuación. Nunca me dijeron como estudia algo serio, estudia algo diferente, como que sé una persona con un trabajo normal, por así decirlo. Siempre me dieron la libertad de elegir lo que mi corazón quería y eso es algo que hoy en día agradezco muchísimo.
Pero en ese momento yo quería, me refiero a cuando yo tenía 16, 17, 18, sobre todo cuando yo tenía que elegir mi carrera, yo quería que ellos estuvieran diciéndome como, ok, hija, haz esto, haz aquello, aplica a esta universidad, te vamos a ayudar a buscar información, cómo te vas a ir a Los Ángeles, de dónde te vas a hospedar. Y obviamente pues sí me ayudaron en el área económica y en cosas así, pero yo necesitaba una guía. Mis papás pues también siento que siempre me consideraron una persona muy inteligente, ya les contaba en el primer capítulo, y me dejaron ser muy independiente en muchísimas cosas. Y tomé como la batuta en muchas cosas de mi vida, pero el que tú seas una persona, pues creo que inteligente o líder o que le guste ser independiente, pues como hijo y como hijo joven, no significa que no ocupes esa parte de sostén, de guía de tus papás. Y yo lo necesitaba muchísimo y no lo tuve, pero era parte del proceso. Y por muchísimo tiempo yo lloraba y decía, ¿por qué yo no tengo eso? Yo me sentía perdida en la vida, a pesar de que estaba haciendo las cosas bien y había logrado demasiado para mi edad y me había venido a vivir a un país completamente distinto por mi cuenta, obviamente sí con el sostén económico de mis papás, pero por mi cuenta en el sentido de que nadie me ayudó buscando la universidad, nadie me ayudó a prepararme para mi audición, nadie me ayudó a siquiera ir a recoger la visa, o sea, yo me fui sola en camión y pues ese tipo de cosas que yo sentía que estaba sola en muchos de los aspectos de mi vida. Cuando yo me vine era el 2016, a los 18, pues el estar sola acá en Estados Unidos solo empeoró esa parte, pues sí, de soledad y que sentía que no tenía nadie en quien confiar para que me dijera qué hacer con mi vida o a quien confiarle las cosas más íntimas de mí, mis dudas acerca de si podía realmente llegar a hacer una carrera acá o dudas acerca de mis relaciones. En ese momento tenía una relación pues muy difícil y tóxica y ese tipo de cosas. Y pues sí, no tenía una guía. Entonces por eso me dediqué tanto a estudiar estos temas, porque yo decidí crearlo para mí y yo sabía que si no era esto, yo de verdad iba a morir. O sea, literalmente, porque yo a los 16 ya estaba contemplando el suicidio. Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero aquí hablamos de cosas profundas. Precisamente eso era algo que noté en estas conversaciones que tuve en estas semanas. O en esta semana sobre todo, en el que me preguntaban, ¿y por qué haces esto? Y esta es la verdadera razón. O sea, no hay otra. Yo tuve que haberlo hecho porque si no, yo iba a terminar mi vida. Y esto se convirtió en mi salvavidas y en mi razón de seguir, porque era como una puerta en la que yo veía como, aunque fuera poquita luz, pero decía, puede que esto me salve, puede que esto me devuelva el sentirme genuinamente feliz. Y yo veía muchísimas personas alrededor felices y seguras de sí mismas, y yo quería eso. Y por eso me dediqué a estudiarlo y a saber qué hacer, a sanar. Y en estas conversaciones que tuve con diferentes personas, me di cuenta de que era eso, de que fue esa la razón por la cual empecé y que últimamente he estado compartiendo mucho en Instagram acerca de pues manifestación y ángeles y que sí, que un montón de cosas que hoy en día ya sé y hoy en día pues forman parte de mí y que hoy en día pues ya no necesito de esa guía como tal de mis papás, porque la guía se convirtió en el universo y los ángeles precisamente y seres de luz y la vida con todas sus señales, y esa es mi guía hoy en día, ese es mi sostén y me siento tan acompañada. Pero si yo le pudiera decir algo a la Jenny de hace 2-3 años, no empezaría hablándole por ángeles y sanación energética y manifestación y universo. Empezaría yendo a ese dolor que siente en su corazón, a esa pesadez,
a cómo ella se sentía como rara, se sentía diferente, se sentía no valorada, se sentía con muy baja autoestima, se sentía muy insegura de su personalidad, de sí misma, de su proyección hacia los demás, de su cuerpo, y se sentía muy sola y sentía que tenía muy mala suerte en el amor y que todos los hombres eran iguales y que sus sueños eran demasiado grandes para cumplir. Y si pudiera decirle algo a ella sería que no es así, que todo eso es una creación de su mente, y empezaría por hablarle de lo hermosa que ella es tal y como es, y que su pasado no tiene ningún peso sobre ella. O sea, ella no es su pasado, porque siento que mucho de lo que yo estaba sintiendo en aquel momento era que yo sentía que cargaba con una maleta emocional muy pesada y que nadie me iba a querer porque tenía demasiado pasado. Sí, eso hace sentido, pero eso le diría que su pasado fue algo que le dejó enseñanzas y aprendizajes que necesitaba, pero que merece y es necesario que lo suelte porque no forma parte de ella, no forma parte de su personalidad y no forma parte de lo que puede crear en un futuro. Las enseñanzas se quedan y se quedan bien grabadas en el corazón. No hace falta que siga pensando en el pasado, porque, como dije, lo más necesario y lo básico y lo que le va a ser útil ya está impregnado en ella. Y le hablaría de lo maravillosa que es, de lo talentosa que es, pero el proceso de sanación es una introspección muy profunda y muy bella, pero todo empieza porque tú lo quieras, no porque alguien más te lo diga. Y bueno, si estás aquí es porque estás en ese camino o porque pasaste por algo que igual y fue difícil y encontraste las maravillas que tiene el autoconocerte, el autosanarte, el abrazarte, y que esas cosas no terminan, pero sí se vuelven mucho más fáciles con el tiempo. Y todas las herramientas de autoconocimiento y de desarrollo, sea cual sea el término, sea, no sé, algo que tenga que ver con espiritualidad o solamente sanación de cualquier tipo, son herramientas, al final de cuentas, te van reconectando con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser, y duplican tu amor propio, tu autoestima, cada vez más exponencialmente, y duplican tu brillo interior, y eso es algo que se refleja en cada área de tu vida. Por eso es que este proceso es tan mágico en todas las áreas de tu vida. Y bueno, pues en esta reconexión con mi ser y el por qué empecé todo esto, me di cuenta de todo lo que ya pasé y que en su momento se veía difícil, y hoy en día ya solo es un recuerdo. Y qué hermoso. Creo que eso es algo súper importante, el aprender que está bien pararte y voltear atrás y reconocer que has pasado por un montón y permitirte estar orgullosa de ti misma. Y hoy en día lo estoy. No quita que aún haya como que retos en mi vida o haya sueños más grandes que quiera cumplir, o que, por ejemplo, en estas conversaciones me empecé a sentir un poco insegura porque dije, ¿será que sigo siendo rara? Pero aunque no lo crean, cuando me escriben mensajes en Instagram acerca de lo que sintieron escuchando cualquier cosa de este podcast, o por lo que vieron que compartí en Instagram y que resonó con ustedes, o que están pasando por algo que en esencia, no sé, resonó con algo que dije o con algo que viví, siento tan bonito porque me doy cuenta de que no estamos solos, que nunca estamos solos, y que el ser humano pasa por situaciones tan similares que a veces por el miedo a compartir cosas profundas, o igual porque no hay personas alrededor tuyo con las cuales realmente discutirlo, ir a hacer esa introspección, pues no vemos, y solo vemos como que caras felices en Instagram y que todo va perfecto y que logro tras logro, cuando pues solo son los highlights de la vida de cada persona y no es el panorama entero, no es la pintura entera. Y bueno, les comentaba que este episodio
tiene mucho que ver con mis papás y obviamente pues por el título vamos a hablar de cómo sané mi relación con mis papás. Y eso tuvo lugar en pandemia. Como ya había compartido antes, creo que la pandemia a todos nos puso una pausa y nos llevó a reconectarnos y a mirar aquello que no estábamos viendo o aquellas partes de nuestra vida o de nuestro ser que era el momento perfecto para sanarlos, para abrazarlos, para reconectarnos con dolores ocultos. Y a mí me tocó sanar la relación con mis papás. Entonces empezó la pandemia en marzo de 2020, obviamente. Y un par de meses después me tocó ir a vivirme con mis suegros de la nada, pero estábamos tan asustados con mi novio que nos fuimos a vivir a casa de mis suegros. Pues fue algo que al principio siempre fue muy bonito, o sea, nada que ver. Pero más bien de que al principio no sabía cuál era como que la razón del ser o la razón del por qué me estaba tocando esa vivencia o pasar esos momentos tan caóticos o en crisis con estas personas. Para entonces yo ya entendía como que el divine timing, el tiempo perfecto en el que la vida nos presenta señales, personas o situaciones y a través de ellas nos manda mensajes. Precisamente la vida para ese entonces yo ya la veía como parte de una guía para mí. No se había convertido totalmente en algo que yo puedo confiar así como hoy confío, pero sí ya notaba como que las señales y sincronicidades y sabía que todo tiene una razón de ser. No eran solo coincidencias, sino que eran cosas mandadas por Dios, precisamente diosidencias. Y pasé un tiempo, de hecho todo el tiempo que estuve con ellos pensando constantemente en mi cabeza, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es su misión en mi vida? ¿Cuál es mi misión en su vida? Y algo que aprendí es que cuando estás en una situación es muy difícil que veas el por qué, porque estás en medio de, hasta que la situación se resuelve y termina el periodo en el que estás ahí, es que puedes voltear atrás y decir, ya entendí. Entonces no se vuelvan locos tratando de pensar si están en una situación de cambio, de transformación o de cualquier manera el por qué. Dejen que fluya y que les traiga los aprendizajes que tienen que traer. Y hasta después, cuando ya haya pasado, puedan voltear atrás y ver como que todos los puntos conectados y qué era lo que tenía que abrir eventualmente en su vida. Entonces, pues yo estaba con mis suegros y pasamos unos tiempos, unos meses, porque fueron más de un par de meses, muy hermosos, sobre todo porque era un tiempo de crisis en el mundo. Y el saber que yo estaba con una familia que de alguna manera pues me protegía, aunque fuera la primera vez que me conocían, pues fue muy bonito y yo me sentía muy protegida, muy calmada, pero de alguna manera también me sentía muy culpable porque yo decía, es que estas personas apenas si me conocen y ¿por qué me tienen en su casa? O sea, obviamente yo sé que soy una persona buena, pero yo decía, ¿qué tal si piensan que, no sé, que me estoy aprovechando, que pues, ¿por qué no me voy para mi casa? Pero yo en ese momento igual y no podía viajar a México porque estaba en el proceso de la visa. Y no podía viajar hasta que se resolviera por completo todo mi proceso y me dijeran si sí me le iban a aprobar o no, porque era demasiado riesgoso irme a México sin saber si me le iban a dar o no. Y yo no quería hacer eso. Entonces, pues aprendí muchísimo con ellos. En ese momento obviamente no lo vi, disfrutaba de los días con ellos, me la pasé muy padre, aprendimos el uno del otro. Pero algo que pasó que fue muy increíble y que van a empezar a ustedes a conectar como que todos los puntos, al igual que yo, cuando terminé toda la historia, es que me hice muy cercana de mi suegra. Nos dimos cuenta de que éramos muy parecidas y qué chistoso. Nos hicimos muy buenas amigas y eso fue muy bonito, sobre todo en esos tiempos, como digo, otra vez de crisis. Nos dimos cuenta que éramos muy parecidas en muchas cosas, en nuestro pasado, en situaciones muy similares que vivimos
y en nuestros gustos, en todos nuestros gustos, y tuvimos conversaciones muy profundas y muy interesantes de espiritualidad. Yo le aprendí demasiado a mi suegra, demasiado, y hasta hoy en día le agradezco todo lo que me encaminó y lo que aprendí de ella. Durante ese tiempo, yo de verdad, al final del tiempo que estuve con ellos, yo le dije, yo sentí esto como un retiro espiritual. O sea, pasar tiempo en su casa fue como un retiro espiritual porque aprendí cosas, pero así de años luz de diferencia antes. O sea, en mi camino espiritual yo siento que, no sé, me llevó a diferentes alturas. Pero bueno, en ese momento conecté muchísimo con ella y pues en perfecta sincronicidad me desconecté de mi mamá. Porque yo sentía que en ese momento, o bueno, hasta ese momento más bien, desde que yo me vine a Estados Unidos, mis papás no tenían comunicación conmigo como yo quería que tuvieran. Yo quería que me estuvieran marcando, pues no sé, mínimo una vez cada 2 días, aunque preferiblemente cada día, que supieran de mí, ¿no? Pero mis papás, como ya les había comentado, siempre me han considerado muy independiente y hasta hoy en día confían mucho en mí y en que siempre me cuido. Y obviamente cada uno también tiene sus cosas y yo respeto y honro eso muchísimo y hoy en día pues ya no me hace eso falta, pero en ese momento de pandemia yo lo estaba resintiendo demasiado. O sea, llegué al punto de decir, voy a ver cuántos días pasa mi mamá sin hablarme o escribirme, a ver si se olvida de mí. Y literal pasaron como casi 2 semanas hasta que me escribió. Yo no, o sea, me resistí a escribirle por completo. Y me escribió y de que, hija, no he sabido nada de ti. Y yo así de, te olvidaste todas estas 2 semanas de mí, no puedo creerlo. Y así súper resentida. Y pues tuve diferentes conversaciones con mi suegra acerca de mi relación con mi mamá y cómo mi suegra también había tenido una relación parecida con su mamá. Y yo justamente en ese momento, también en perfecta sincronicidad, así locazo, estaba pasando por mi intolerancia a la lactosa. Si me sigues en Instagram, hace un par de meses compartí cómo es que sané esa intolerancia a la lactosa a raíz de sanar la relación con mi mamá, porque mi suegra precisamente en ese tiempo de pandemia en el que estuve viviendo con ella me explicó que la lactosa tiene que ver pues con la leche y en nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente siempre se comunica y entiende a través de símbolos muy específicos y la leche pues para el inconsciente siempre se va a relacionar con mamá porque es obviamente el primer alimento que tenemos de nuestra mamá y mi intolerancia a la lactosa tenía que ver con la intolerancia o la resistencia que yo estaba teniendo a lo que me daba mi mamá, que en este caso era la atención. Y mi suegra ya biodescodificándome. Y al principio yo me quedé súper incrédula, pero conforme fueron pasando las semanas y teníamos cada vez más conversaciones o cada vez más profundas, llegué a un momento en el que yo me quebré, es la palabra, tuve un quiebre emocional y me sinceré completamente con mi suegra y le lloré y le dije que pues me dolía mucho todo lo que había pasado con mi mamá en mi infancia y que me hubiese gustado que me hubiera cuidado más, cosas así que yo ya pues después hablé con mi mamá y todo eso, pero era más un proceso interno que yo tenía que liberar y sacar en forma de lágrimas, en escritura, en terapias, para desintoxicarme de eso, del rencor, del resentimiento, del dolor. Y ya una vez que lo saqué todo, me empecé a dar cuenta que necesitaba cada vez menos pastillas de lactasa para la intolerancia a la lactosa. Y así fue como pasó, súper loco. Y pues justamente en ese momento me di cuenta de cómo todo está relacionado entre la situación de yo estar viviendo con mis suegros y el dolor tan profundo que estaba sintiendo con mis papás. A veces la vida te presenta situaciones que vienen de la nada, que dices, ¿qué onda? Porque esto me está causando sentimientos o emociones que hacía años que no sentía o que ni siquiera sabía que sentía.
Y es la magia de la vida que tiene de empujarnos con amor a que vayamos sanando partes escondidas de nosotros, como capitas que tienen que ver con la infancia, en la mayor parte, si no es que en toda. El tiempo en el que yo estuve viviendo con mis suegros en pandemia, de alguna manera hizo como que trigger o detonó esa parte de mí del sentirme como en soledad con respecto a mis papás, como no cuidada y protegida por otros seres que no eran mis papás, pero que estaban actuando como mis papás en un momento de crisis tan difícil para el mundo. Yo decía a mi mente, pero yo debería estar con mis papás, o mis papás deberían de preocuparse mucho más por mí. Y al contrario, hay otras personas que son mis suegros que se están preocupando mucho más por mí que mis propios papás. Y sentía muy feo. Y es algo que jamás se me hubiera pasado por la cabeza hasta entonces, que la vida me empujó a ese como reencontrar de ciclo que comenzó cuando yo era niña y que ahora estaba completando una vuelta y me estaba llevando a la misma emoción y mismo sentimiento para transmutarlo y elegir diferente. Y pues obviamente en el momento de pandemia, en ese tiempo, yo ya tenía un estado de conciencia diferente, pero yo aún así sentía demasiado dolor. O sea, me estaba llevando a partes de mí heridas bien profundas. Pero también, como siempre les digo, la vida nunca te va a empujar a una situación sin darte las herramientas, con personas, con mensajes, con conferencias que ves, con videos que ves, con podcasts que escuchas, con mensajes en redes sociales, señales random, en las que te dé herramientas para que precisamente sobrepases esa situación, sanes, abraces y elijas diferente. Otra cosa es que no queramos escuchar a veces. Y déjenme decirles que esos aprendizajes, esas situaciones que no queremos pasar, eventualmente se van a volver a presentar de nuevo con mayor intensidad. Y le va a subir el volumen a la situación para que de una vez por todas sanemos y aprendamos. Entonces las cosas no se van. Solo tú eliges si las sanas ahorita o después. Pero justamente en ese tiempo en el que yo me estaba sintiendo así, estaba con mis suegros y todo, me empezaron a llegar un montón de conferencias acerca del plan del alma y de lo que hace el alma antes de venir al mundo, en el que elige a sus papás terrenales para que precisamente le den los aprendizajes y enseñanzas que esa alma requiere. En mi caso, mi alma requería para llevar a cabo su misión eventualmente. Estos videos son de Marta Salvat y básicamente se basan en el libro de Un Curso de Milagros. Si no saben lo que es y están también interesados, búsquenlo en YouTube. Hay un montón de videos acerca de esto y esto es lo que básicamente sanó todo esto de mí. O sea, yo no hubiera salido del resentimiento y del rencor que sentía por mis papás si no hubiera sabido que yo los elegí. Y eso liberó un montón de la carga emocional que yo sentía y del sentirme víctima, pensar de que pobre de mí, los papás que me tocaron, las situaciones de infancia que me tocaron. Y bueno, les explico un poquito así de rápido cómo es que esto pasa. Básicamente las conferencias que hace Marta Salvat son acerca de las explicaciones del libro de Un Curso de Milagros, el cual es un libro canalizado por el Maestro Jesús, por una persona científica, ex científica, que era atea y que básicamente se dio cuenta que podía canalizar, o que era más bien elegida como canal por Jesús, y empezó a escribir este libro. Y es un libro de enseñanzas del alma y del ser y de lo que pasa antes de la vida, básicamente, y de nuestra verdadera esencia. Y en este libro se habla de cómo es que nuestra alma, antes de venir a la tierra, hace pactos con otras almas para aprender lo que necesita aprender o en lo que va a evolucionar esa alma en la tierra. Y estos pactos se graban en unos registros akáshicos, que es básicamente la biblioteca universal o de los multiversos, en los que se guardan todos los pactos que tú hiciste con todas las almas que vas a tocar en esta tierra, y que algunas van a jugar un papel
de malo y que son las personas que en esta vida o te han hecho mal, pero te han hecho aprender algo. O pues sí, te han hecho daño o no sé, has tenido un encuentro difícil con ellos, pero que al final de cuentas venían a cumplir una misión que antes de venir a la Tierra ya habían pactado. Y cuando yo empecé a aprender todo eso, me resonó un montón porque para entonces también ya estaba aprendiendo acerca de los ángeles y durante esas certificaciones y todos los talleres y cursos que tomé, aprendí que en el proceso en el que un alma viene a un cuerpo, el arcángel Gabriel acompaña a esa alma y es el que se encarga de poner su dedo sobre como la parte donde está el tercer ojo o entre las cejas. Y se dice que por eso está como que medio sumidito ahí, lo cual se me hace muy bonito. Y con eso borra la memoria de lo que pasó antes de su vida aquí en la Tierra y de los pactos que tuvo antes. Y por eso es que pues en esta vida no nos acordamos de los pactos que hicimos, de nuestras vidas pasadas y de todo lo demás. Que pues hay un montón de libros que hablan acerca de eso. Y pues ver todas estas conferencias y todo este conocimiento e información, como dije, me ayudó un montón en soltar ese resentimiento y más bien asumir una posición de responsabilidad. Me costó mucho, tengo que ser honesta, no fue del día a la noche o del un día al otro en el que dije, ay, pues ya, yo los elegí, jeje, perdón, de que gracias por, no sé, ayudarme a aprender lo que tenía que aprender, sino fue un proceso, como todo, creo yo. Fue un proceso en el que me fui deshaciendo de esos pesos emocionales de rencor hacia ellos y se fue transformando en un agradecimiento porque estas almas hermanas en amor, antes de venir a la Tierra, básicamente yo me reuní con las almas que iban a ser mis papás y les dije, oigan, quiero aprender esto en la Tierra, ¿me ayudan? Y estas almas en su amor infinito me dijeron, ok, sí, te ayudamos, pero vamos a tener que formar el papel o los personajes de personas que te van a lastimar en diferentes aspectos, pero sí te ayudamos. Y yo dije, claro, sí, no se preocupen, con tal de que lo aprenda. O sea, fíjense el amor y la paz que eso, no sé, a mí me trae un montón de paz, como el ver la esencia de mis papás en su alma y decir, wow, como que estos seres, a pesar del daño que me iban a hacer, o sea, es una parte mínima con todo lo que me han dado, pero estoy hablando de esto específicamente porque estoy hablando del sanar esas partes. Y esas almas en su infinito amor vinieron al mundo a ser mis papás y enseñarme un montón de cosas que a veces me iban a costar y me iban a doler y iban a ser difíciles, pero porque quieren que evolucione y a la vez yo vine a enseñarles cosas y qué bonito eso. Me quitó un montón de peso y me sacó del victimismo. me hizo ser responsable de decir, bueno, pues aunque no lo recuerde y no lo entienda y qué difícil aceptar que yo los elegí, gracias porque mamá, de ti yo aprendí esto. Gracias papá porque de ti yo aprendí esto. Y así fue como abrí el canal y el portal, la puerta en el que todas esas emociones y carga que yo sentía en mi corazón y resentimiento y dolor y enojo, le di salida, tuvo cauce y a la vez un montón de entendimiento y compasión y energía vino hacia mí. Ya en el primer episodio les contaba y les comentaba que no puedes crear una vida nueva si antes no vas hacia lo que ha pasado, hacia las raíces. Porque a donde quiera que vayas, sea físicamente o emocionalmente, la relación que vayas, vas a seguir llevando lo mismo si no vas a tus raíces y empiezas a sanar por ti en tu infancia qué pasó, porque vas a seguir generando las mismas situaciones una y otra vez
hasta que no te mires. Y eso es algo que pues hoy en día veo mucho en la sociedad, sobre todo en mi familia, de cómo pensamos que nos tocaron cosas, que no, pues es que así me tocó y de que mi esposo así me tocó. Y hablábamos con uno de mis amigos de que, ¿cómo que así te tocó? Ni que el esposo te salía en las papas, o sea, no, es algo que tu inconsciente genera como un espejo de lo que tú tienes dentro y literalmente te está diciendo, esta es la información que tienes dentro, mírala para que puedas sanarlo y para que puedas generar cosas nuevas. O sea, qué increíble cómo la vida en su infinita sabiduría nos presenta de la mano de nuestra alma y de los pactos que ya hicimos y nuestra esencia divina, las situaciones no resueltas dentro nuestro y traumas, donde hay dolor debido a algo que pasó en la infancia, que es donde pues aprendemos casi todo el porcentaje del sistema de creencias que repetimos una y otra vez en nuestra vida. Y lo presenta fuera en forma de persona o situación, de manera en amor, como de empujarnos a sanar, a mirar el dolor y no evadirlo, dejar de evadirlo, de realmente acoger a ese niño interior que tiene miedo, porque cuando pasó esa situación en la infancia no supo qué más hacer más que guardárselo e interiorizárselo. Y bueno, como parte de la mente dual y del ego que tenemos, no solo el alma o la parte divina, a veces cuando se nos presenta una situación así, que nos toca la herida tan profunda, tan profundamente, no queremos ni voltearla a ver. Y es tan fácil y tan cómodo echarle la culpa al otro. O sea, es lo más fácil que podemos hacer. Decir, no, es que es tu culpa. Es que tú me estás haciendo daño. Es que tú. Para evadir el sentido de la responsabilidad y el amor profundo que esa alma tuvo contigo antes de venir a la tierra, en donde en los pactos del alma dijo, sí, yo te ayudo a que aprendas a amarte a ti misma, aunque me toque ser el malo de la historia, por ejemplo. Cuando tú lo pediste con amor para tu más alto bien, literal, tú se lo pediste a esa alma. Yo sé que no te acuerdas, pero es algo que nos lleva del victimismo a la responsabilidad y nos da el poder, nos regresa nuestro poder creador de una vida nueva. Yo no estaría hablando de esto si no supiera que realmente tuvo cambios gigantescos en mi vida. El tomar la responsabilidad y actuar en eso. Porque una cosa es quedarte en el victimismo y qué cómodo, como dije, o sea, qué cómodo quedarte ahí diciendo, no, es que tú y por lo tanto yo no hago cambios en mi vida. Y no puedes esperar a que tu vida tenga diferentes resultados si no haces un cambio en la ecuación, si no haces un cambio en ti. Entonces yo no podía esperar que yo viviera feliz de otra manera, sintiéndome más libre, porque hoy en día pues ya no tiene ningún peso sobre mí. Y en ese momento sí sentía mucho rencor y era una parte de mí que estaba trabando muchas otras, porque la relación con tu mamá tiene que ver con el dinero, la relación con tu papá tiene que ver con el trabajo y los trabajos que atraes. Entonces todo está relacionado y si no volteas a ver tus raíces y sobre todo tus antepasados y tus padres, no puedes empezar a generar una vida pues de abundancia, una vida nueva, una vida genuinamente feliz. Y aunque no te acuerdes de esos pactos del alma, están. Y cada persona es responsable de lo que esa persona, situación le está reflejando. Pero también eres capaz de abrazarlo y eres capaz de elegir diferente, y es ahí donde se presenta la magia de la responsabilidad. Y esa magia no puede existir a menos que tú retomes la batuta de que eres creador de tu vida y puedes ser creador de tu vida. Que las cosas no te tocan, que las cosas son reflejo, que las cosas son espejo y que tú puedes elegir amar, abrazar esa experiencia y decir, voy a cambiar y voy a hacer las cosas diferente y me voy a dar el amor que no me dieron cuando era niña. Me voy a abrazar como no me protegieron cuando era niña, porque merezco una vida feliz. Al final los detonantes o los triggers son una situación externa conectada emocionalmente a una situación interna. Por eso es que el acto de sanación y creación o manifestación de una vida alineada con lo que realmente quieres o realmente sabes en tu alma, en tu intuición, lo que te llama intuitivamente,
porque te hace brillar, porque te hace suspirar, porque te emociona, que realmente te va a hacer feliz, es un acto de reconexión con tu niña o niño interior. Es un camino hacia el interior. Es un proceso de mucho amor, de cambiar culpa y enojo por aceptación y comprensión de que nadie es perfecto y que estamos aquí ayudándonos a sanar los unos a los otros y que no hace falta que te sientas culpable por la situación que estás viviendo. La culpa es muy pesada y nos lleva a martirizarnos en nombre de las personas espejitos que lo hicieron ya antes para ayudarnos. Así que es como continuar con el ciclo. Es más bien un acto de responsabilidad propia que nos lleva a darnos cuenta de que cambiando nosotros, sanando nosotros, eligiendo diferente a como elegimos antes o hasta en nuestra infancia, cambia nuestra realidad. Porque la vida ya no nos vuelve a presentar una situación que ya fue aprendida 2 veces. Y eso a veces implica decir que no. Alejarnos de una situación o poner límites. Porque no porque entendamos al otro y digamos, es que no, es que viniste a ayudarme y está bien, te dejo hacer lo que tú quieras porque me estás enseñando y me quedo contigo a pesar de que es una relación que no me llena, no me hace feliz, no soy feliz. En mi caso, por ejemplo, como fue hace 3, 4 años. A veces el acto de amor más grande que podemos hacer para ti y para los demás es ser el malo de la historia, cumpliendo con los pactos acordados antes de la vida y reflejarle al otro una herida para que esa persona también sane y no quedarnos en la hipocresía, en el no poner límites, en el seguirnos auto boicoteando y el seguir en un ciclo vicioso que no nos hace bien y que nosotros sabemos que no nos hace bien. El hacernos responsables quita el sufrimiento, que no es lo mismo que dolor. El dolor lo puedes abrazar y sanar, el sufrimiento no. El sufrimiento nos mantiene en el victimismo, el sufrimiento nos mantiene en el mismo punto, en el pasado, en el pobre de mí, en el esto me tocó. Y no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que mi vida se termine y que se diga que a mí me tocó la vida en vez de que yo la elegí, que yo la creé, que yo tomé responsabilidad y yo cambié y por lo tanto generé situaciones cada vez más bellas y más bonitas y más alineadas con lo que realmente soy y es mi alma y quiero. Y si en este momento estás sintiendo culpa porque o tú eres el malo de la historia o porque a mí me pasó que cuando yo empecé a entender que el otro era un espejo mío, yo sentía culpa acerca de mí misma porque pues yo ya venía sintiendo, pues viviendo más bien un ciclo de ser dura conmigo misma. Entonces pues cualquier situación era una excusa para seguir siendo dura conmigo misma. Y entender que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Siempre estás haciendo lo mejor que puedes. Y no lo hemos hecho mejor porque no podíamos. Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos y con las experiencias que nos han enseñado, que hemos vivido, que hemos pasado. No pudo haber pasado de otra manera. No existe el hubiera, el que tal vez hubiera pasado de diferente manera, si hubiera hecho esto o aquello, si no hubiera pasado esto o aquello. No pudo haber pasado de otra manera. Tenía que haber sucedido así para que los aprendizajes que se te abren en una puerta a través de esa situación llegue a ti. Una de las cosas que me llevó a sanar la relación con mi papá, esto es bien profundo, y yo en su tiempo, en su momento, no sabía ni que existía la correlación entre nuestra infancia y nuestras relaciones o las situaciones que vivimos después, pero fue algo súper interesante descubrir cómo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era niña, tengo esta memoria tan grabada en mi ser que por eso después se siguió repitiendo, pero este recuerdo de, pues bueno, para que sepan, mi papá estuvo casado antes de estar con mi mamá y tuvo otros hijos. Y entre esos hijos hubo una hija y siento que para mi papá siempre va a ser súper especial esa hija, aunque después de ese matrimonio pues no llegó a verla de nuevo, pero espera volverla a ver de nuevo algún día. Y recuerdo muy bien que cuando yo era niña
veía a mi papá como que guardar un montón de regalos y cosas para esta media hermana que tengo. Y eran regalos súper bonitos. Eran juguetes que yo quería y que un día pues casi que me robé sin permiso de mi papá porque yo los quería tanto. Y mi papá se enojó un montón y me gritó y me dijo que por qué había hecho eso si eran para su otra hija, y me sentí muy triste, aunque pues obviamente siendo niña no sabes ni qué está pasando y no tienes conciencia de que eso es algo que te hirió, pero es algo que se me quedó tan grabado. Y no fue hasta que yo empecé a tomar terapia después de las relaciones tóxicas que tuve, en las que eran personas que estaban con otras al mismo tiempo que yo. El man con el que estuve acá en Los Ángeles, que les había contado, tenía otras relaciones, o no relaciones, había otras pues mujeres involucradas con él a la misma vez que yo, aunque yo no conociera a estas mujeres. Esas relaciones en las que yo estaba con personas que tenían otras, por así decirlo. Este man con el que estuve acá en Los Ángeles estuvo con otras mujeres a la misma vez que yo. Y no sé si alcanzan a ver el patrón que es lo que quiero como ilustrar con esto. Que en mi infancia, en mi psique, se construyó esta historia de que yo no era la principal de mi papá. Y no sé si saben, pero nuestras relaciones empiezan, si eres mujer, te van a empezar a reflejar a lo largo del tiempo situaciones que no has sanado con tu papá, y si eres hombre, situaciones que no has sanado con tu mamá. Y para mí esas relaciones me estaban reflejando el que yo me sentía pues no la prioridad del hombre con el que estaba, en este caso mi pareja, y que había otra mujer o otras mujeres con las cuales yo no convivía, no conocía, pero a las que yo sentía que iba toda la atención de mi pareja. Entonces, wow, es que cuando yo lo entendí, se me voló el cerebro, literal. Fue tan increíble, sobre todo porque una vez que lo hice consciente, una vez que dejé de estar en el victimismo de por qué a mí si soy una persona buena, o de que siempre me pasan este tipo de cosas, o que todos los hombres son iguales, o de que tengo mala suerte en el amor, y empecé a tomar terapia y hice consciente lo inconsciente, es que pude cambiar mi sistema de creencias y la forma en la que yo estaba actuando, que reflejara ese nuevo sistema de creencias que yo quería tener. Entonces yo empecé a cambiar en el sentido de que yo ya dejé de permitir que me trataran así. Dejé de permitir que yo misma me tratara así y que yo no fuera la prioridad de mí misma, porque eso también me estaba reflejando. Y empecé a actuar como la protagonista de mi vida y dejar de darle el protagonismo a otras personas, dejarle de dar tanta atención a otras personas, tanto amor, atención, todo lo que yo estaba dando y que decía, es que tengo mucho que dar, todo eso para mí, porque la primera que se debía dar todo eso era yo a mí misma. La que se merecía todo eso que yo quería dar era yo, y la que lo pedía a gritos era mi alma. Y en ese proceso de sanación, obviamente, como son tus seres queridos los involucrados, son personas con las que te has llegado a relacionar de forma igual y tan profunda, quieres que cambien ellos también, quieres hasta enseñarles todas las conferencias y todo lo que has visto y todo lo que has aprendido para que ellos también puedan cambiar y a lo mejor y salvar la relación, porque a mí me pasó. Yo quería cambiar a mi pareja, quería cambiar a este man para que pues dejara de ser como era y que se diera cuenta de que pues todo lo que estaba detrás y de que pudiéramos seguir juntos, pero no era para eso. El proceso de sanación no es para cambiar a los demás, no es para cambiar a tu esposo, no es para cambiar a tu pareja, no es para cambiar a tus hermanos, a tus papás, no es para cambiar a los demás.
Tu proceso es contigo mismo, toda la información, todo lo que tú aprendas es para ti y qué hermoso y qué tesoro. Sí es una invitación a los demás, eso sí, pero no puedes forzarlos porque eso será en su tiempo divino y perfecto. Si ellos a través de verte y ver cómo cambias y ver todo lo que estás atrayendo ahora en tu vida, nuevo, bueno, más bonito, lo quieren tomar después de sentirse inspirados porque tú primero ya lo hiciste y sanaste y llevaste a cabo, qué padre y qué bueno, pero si no, no es su tiempo y tú no puedes forzarlo. Y si eso te causa culpa, el que tú empieces a mejorar o a cambiar y que los demás se queden en el mismo lugar, quiero que sepas que toda la vida desde niños hemos sido condicionados a que pensar en ti está mal. Desde niños, desde la escuela, que pensar en ti es egoísta y no sé si se han dado cuenta, pero es que si están generando este tipo de situaciones en las que estamos mirando a todos lados menos a nosotros y nos la pasamos viviendo y viendo a los demás, viviendo por los demás, pensando en qué estarán pensando de mí, en si les caeré bien o no, o sea, siempre para afuera, en vez de si a ti te caen bien, qué se siente bien para ti, qué te hace bien a ti, y de ahí generar amor afuera. ¿No creen que nos debemos este proceso y viaje tan íntimo para nosotros, para nosotras? Algo tan hermoso que solo puede ser vivido en su totalidad cuando lo abrazamos y nos lo comemos para ir por nosotros mismos. Elegir el bienestar para ti es el acto de amor propio más grande que puede existir. Y es un servicio al mundo porque cuando tú brillas, cuando tú te amas a ti, cuando tú eliges bien para ti, inspiras inconscientemente a los demás a que también brillen. Les das permiso de que también sean felices. Elegir abrazarte de niña, darte todo lo que esa niña necesitó y no le dieron. Porque esas necesidades siguen estando presentes a lo largo de toda tu vida. Esas necesidades no se van, sino que de alguna manera aprendemos a buscarlos afuera por el resto de nuestras vidas. Si no entendemos que lo que no nos damos a nosotros mismos no podemos recibir y no podemos dar. No puedes dar lo que no tienes. Y así vamos personas heridas tratando de encontrar amor y nuestros sueños en alguien más, llenándole de expectativas, cuando esa persona tiene sus propias heridas profundas que sanar. Y que el amor verdadero son dos personas completas que se unen solo para compartir esa llenura y disfrutarla mutuamente, con límites sanos, momentos a solas cada uno, porque es sano y es normal, y sueños compartidos, sin necesidad de que cumplas lo que imaginé que deberías hacer porque lo necesito. Y bueno, ahora sí, cuando me tocó viajar de regreso a México, pasé por unas situaciones que solo me seguían reflejando el progreso que yo estaba haciendo con la relación con mis papás. Obviamente pues me tocó ahora vivir con ellos por 7 meses, cosa que no había pasado desde que yo me salí de casa a los 18. Y pasó algo súper interesante, que voy a tratar de resumirlo porque si no este capítulo se va a hacer enorme. Pero básicamente me entraron unas ganas inmensas por remodelar mi cuarto. Y todo se dio de manera fluida para que yo por fin me operara de los ojos, porque yo tenía miopía y astigmatismo. Y era algo con lo que ya no quería seguir viviendo. A mí me molestaba muchísimo tener que estar viviendo con lentes de contacto y sentir los resecos y tocarme los ojos. Y nunca lo disfruté, por así decirlo. Y toda materia, todo lo que está a nuestro alrededor está conectado a señales que la vida nos quiere dar. En este caso era mi cuarto, que representaba mi infancia, y todo lo que estaba remodelando y sacando de raíz, porque literal lo remodelé desde cero. O sea, saqué todos los muebles, saqué el papel tapiz, lo volví a pintar, volví a poner muebles nuevos, o sea, completamente diferente. Y como eso era un espejo y un reflejo del proceso de literalmente ir a mi infancia y remodelar todo mi interior con respecto a las emociones que tenía de eso. Y como esa operación y ese proceso de operarme los ojos, pues les cuento que yo empecé a usar lentes cuando tenía 11 años, 10, que fue cuando
mis papás empezaron a tener las peleas más fuertes que yo recuerdo en su relación. Y en el proceso de aprender biodescodificación, que también ya después les contaré más, y si no también hay muchos videos en YouTube al respecto, es básicamente decodificar las enfermedades o padecimientos físicos con la raíz emocional de cada uno. Entonces, en la biodescodificación de mis ojos y la miopía era el no querer ver. Y que no quería ver cuando yo empecé a tener miopía era las peleas de mis papás. Yo no quería ver lo que estaba pasando alrededor y pues una niña así solo quiere estar segura y solo elegí consciente e inconscientemente que quería estar en mi burbuja y ahí fue cuando yo empecé a usar lentes, que era básicamente un reflejo exterior de lo que yo estaba sintiendo adentro. Y justamente en este tiempo, en este proceso, en su tiempo perfecto en el que yo estaba sanando la relación con mis papás, cómo es que todo fluyó de manera tan increíble. O sea, yo no lo tenía planeado, simplemente llegué a México, el novio de mi mamá me comentó algo al respecto, dije, pues voy a checarme, era candidata perfecta para la operación, a la semana siguiente ya me estaban operando, al día siguiente ya me había recuperado. O sea, cómo fluyó de manera tan increíble, haciendo espejo de todo el trabajo que ya había hecho interior, en el que yo estaba siendo responsable de lo que quería hacer a partir de ahora y de que era capaz de ver las situaciones y los hechos y mi pasado con claridad, que ya no estaba ocultándome detrás del dolor y del victimismo de es que mis papás me traumaron, por así decirlo. Era ya quiero ver las cosas claras porque merezco liberarme de esto, porque soy capaz, porque soy fuerte y porque soy capaz de ver los aprendizajes que esto me trajo, ya no desde el dolor, sino desde el entendimiento de lo que me llevó, de lo que me trajo, de lo que aprendí. Justo cuando yo estaba limpiando mi mente y mi corazón y el pasado, el resentimiento pasado, el rencor hacia mis papás, y que estaba dispuesta a observar mi niña interior y abrazarla y a su alrededor en compasión, es que la materia afuera empezó a limpiarse. Y es que la materia sigue siendo energía en baja vibración, pero es energía y sigue vibrando, o sea, es solo energía con casi nula vibración, pero sigue siendo energía. Y era ya no en juicio, ni culpar a mis papás, sino en compasión por ellos, por su pasado, sabiendo que ellos también habían hecho lo mejor que podían con lo que tenían, con el nivel de educación y conciencia que tenían, con lo que les enseñaron mis abuelos, con lo que le enseñaron a sus padres, mis bisabuelos, ¿me explico? Ellos hicieron lo mejor que pudieron. También estaban tratando de manejar su matrimonio, que se me presentó la oportunidad de operarme los ojos, que representaba el poder ver la situación familiar con claridad, el ver a mis papás tal y como son sin esperar que hagan o actúen como yo quiero, sin esperar a que me estén hablando a cada rato como yo quería o que sean como yo quiero. Y la limpieza de mi cuarto, la cual fue una total remodelación de todo el interior y transformación a un espacio que hoy en día me gusta tanto, a pesar de que no vivo ahí, de solo pensar que cuando voy a casa tengo un cuarto que para mí representa todo lo que soy hoy, es algo tan bonito y muy refrescante y me hace sentir muy en paz. Y así la vida te da muestras y señales de afuera, de cómo cuando tú limpias adentro, en tu mente y tu corazón, y se ha integrado una nueva perspectiva, un nuevo aprendizaje, tu vida se limpia afuera y puedes seguir en tu camino con facilidad, gozo y gloria porque vas acompañada con Dios y vas en sincronicidad con Dios y seres de luz que te llevan justo a lo que necesitabas escuchar, justo a lo que necesitabas ver y sentir para tu mayor bien y en el momento en que lo necesitabas, porque la vida te sostiene y te sostiene en todos los planos y dimensiones y siempre, siempre, siempre te va a dar señales de que la divinidad está ahí apoyándote en ese siguiente paso que estás listo para dar para tu sanación, para una vida aún más bella, para una vida que tu corazón anhela, que tu alma anhela. Tu intuición ve el futuro, tu mente no.
Tu intuición está conectada con Dios. Tu intuición sabe cuál es ese siguiente paso y por qué. Y no hace falta que tú controles algo, solo confíes, porque cada paso se va a desenvolver de la manera perfecta y en el tiempo perfecto. A veces ni hace falta que sepas qué camino tomar, solo que te rindas, que lo entregues a Dios, que le digas, Dios, no sé, ya hice todo y no sé, desde mi sistema de creencias ahorita solo sigo generando más de lo mismo, pero estoy dispuesta a ser guiada. Estoy dispuesta a que me digan qué hacer y dejes la resistencia, abriendo el espacio para que lo que necesites saber llegue. Y es ahí cuando te das cuenta en el proceso de dejar ir lo que te duele, que tú no eres eso que te pasó. Es una parte tan minúscula y una situación que solo trajo enseñanzas y su única misión era llevarte a conocer quién realmente eres. Sin esa historia que nos contaron de quién deberíamos ser, sin esa historia que se creyó en nuestra mente de que soy mi pasado o lo que me está pasando ahorita, el proceso al final de cuentas es un camino a reencontrarte con tu esencia y recuperarla. No es convertirte en algo, es recordar quién eres. Ir con ese niñito interno, esa niñita interna y decirle, está bien que te sientas como te sientes. Tienes derecho a sentirte así y no tienes por qué hacer esto o aquello para que te amen. No estás solo, yo aquí voy a estar para protegerte. Y así es como la vida, en su infinito amor por nosotros, quiere que recordemos que merecemos todo lo mejor que tiene para darnos. Y eso empieza por dándolo todo por nosotros mismos primero. Y cómo nos pone en situaciones que nos reflejan esa falta de amor, que son espejo nada más. O cómo nos estamos traicionando a nosotros mismos con personas que nos traicionan. O cómo nos ponemos en último lugar de nuestra vida con personas que hacen lo mismo para con nosotros. Y regresar a los seres puros, inocentes, pero más que nada, creernos así como Dios nos pensó, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Porque para Dios no existe el pecado. El pecado lo creamos nosotros cuando nos percibimos separados de Dios. En ese proceso en el que el alma viene al mundo y que se junta con esa parte de ego, nos creamos esa culpa de estar separados del universo cuando literalmente el universo fluye a través de nosotros. Hay una historia que cuenta Enrique Corbera en sus conferencias que dice que había una vez un pez que decía, que le preguntaba a otro pez, oye, estoy buscando el mar. Y el otro pez le decía, pero este es el mar, estamos dentro del mar. Y él decía, no, este es agua, yo quiero el mar. Y cómo es así cuando estamos buscando a Dios. Y decimos, es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para que me ayude? ¿Dónde está Dios? O Dios no me está ayudando, no me está dando respuestas, cuando literalmente estamos en Dios y cada cosa es una señal. Cada mensaje cuando llega en el momento en el que sentimos que era justo el momento perfecto es una señal. Cada cosa afuera que se siente pesada es una señal de que tenemos que dejarlo ir. La esencia de Dios y el universo corren a través de nosotros y en nuestras vidas. Y es puro amor. Es puro amor. Todo el proceso de la vida es un proceso de aprendizaje de puro amor. Y jamás estamos separados de ellos, a pesar de que pues nos veamos como seres humanos y cada uno en su cuerpo, todos estamos conectados. Todos somos uno, todos somos partecitas de Dios experimentándonos como separados, pero literalmente somos espejo el uno del otro. Y solo estamos viviendo el sueño de la vida en esta tierra para aprender hasta que despertemos, que es el llamado despertar espiritual, en el que nos damos cuenta, en esencia, a que somos un espíritu, Dios, en un cuerpo humano, aquí por un rato, y que no hace falta que entendamos todo el camino, solo confiamos en lo que nos está presentando ahorita, porque es perfecto, es divino y es justo lo que tienes que aprender.
es justo lo que tu alma planeó aprender para evolucionar, para ser más feliz. El camino de evolución es solo un camino al amor, a lo más bello, a lo más puro, a lo que te va a hacer aún más feliz, aunque no lo entiendas en este momento. Pero el proceso de sanación y de evolución es un camino de regreso al amor. Solo hace falta confiar, porque la vida y Dios, la divinidad, el universo, la fuente, el nombre que sea para ti, siempre quieren lo mejor y tienen junto con tu alma un plan tan magnífico y tan grande y tan hermoso, y que esos sueños que tienes dentro de ti son posibles y que son pistas, son migajas, son señales que te están dando de que puedes crear eso. Si tú decides decir no a lo que pesa a tu alma ahorita, si tú decides sanar, si tú decides con lo que te está presentando en la vida ahorita o en cualquier momento que sea una situación de dolor o difícil o que te detone algunas emociones, que puedes elegir abrazarlo, que puedes elegir ser compasivo contigo mismo para que puedas ser compasivo con los demás y que así puedas transmutarlo, transformarlo en aprendizaje y en amor para ti, porque estás creando a la par una vida alineada con lo que va a ser mejor y te va a traer más felicidad y lo que te va a hacer brillar aún más. Y bueno, eso fue como sané la relación con mis papás a profundidad, que sigue siendo un baile como todo. La vida nos va llevando de ciclos a ciclos, pero sí puedo decir que el ir a mis raíces y transmutar las emociones atrapadas en mi infancia, wow, o sea, ha sido un catalizador para tantas bendiciones, para una vida tan nueva, para una relación tan hermosa, para dejar de creer que todos los hombres son iguales, para dejar de creer que no soy merecedora de X o Y por la razón que sea, para dejar tanto peso que tenía y sentía en mi corazón, que me dolía tanto, tanta pesadez que sentía en todo mi ser por mi pasado, y tanta reconexión con quien soy verdaderamente, con mi ser que es juguetón, con mi ser que le encanta hacer chistes, con mi ser que le encanta bailar. O sea, la reconexión que he tenido con mi niña interior ha sido tan poderosa y tan hermosa. Literalmente hoy en día veo los videos de mi niñez, y antes yo no me reconocía. Yo me veía a mí misma en el espejo y decía, ¿dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó esa inocencia, esa pureza, ese brillo, esa no sé qué energía que se veía en esa niña? Y hoy en día me veo en el espejo y me reconozco tanto. Me veo en el espejo y digo, Jenny, qué orgullo, cuánto amor siento por ti. y he recuperado partes de mí que por alguna otra razón olvidé, porque me dijeron que era muy, no sé, esto o aquello, o porque no le gustaban a mis parejas anteriores, o porque lo que haya sido. Pues nada, mi deseo hacia ustedes es que puedan mirar sus raíces, que puedan ir hacia esos momentos que estoy segura todos en pandemia nos ha mostrado la vida, situaciones que debíamos mirar o atravesar, a veces en silencio, pero que sepan que van acompañados de muchos seres de luz. Si estás escuchando esto, que la vida te está abrazando, que te están acompañando, que ese paso que sientes en tu intuición es lo correcto. Recuerda que tu intuición ve el futuro, y que sean capaces de mirar a su infancia y a su niño interior y abrazarlo, porque lo necesita tanto. Sé que suena a veces raro, a mí me sonaba raro hace unos años el decir como que, ay, ¿cómo que abrazar a mi niña interior? Pero todos somos niños jugando adultos, que crecimos muy rápido, no sabemos ni a qué horas están pasando los años, que seguimos cargando heridas que nadie más puede sanar más que nosotros. Y a eso me refiero con el niño interior. Y abrazarlo y darle el amor que le faltó, darle la protección que le faltó, y verán cómo su vida cambia completamente. Un montón de bendiciones empiezan a aparecer. Ahí es donde eres capaz de reescribir la historia que se ha venido contando a lo largo de
todas las generaciones en tu familia y puedes crear una historia nueva. Ya no porque es un sistema de creencias que se ha venido heredando o son enfermedades que se han venido heredando. Tú puedes reescribir tu historia. Tú puedes elegir un camino diferente. Tú puedes romper con patrones. Tú puedes tener lo que tu corazón siempre ha soñado. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy y me despido de ustedes hasta la próxima, no sin antes agradecerle a Jenny, niña y de hace un par de años, que básicamente son la inspiración para todo esto. Y el porqué y la razón de ser quien soy hoy y hacer lo que hago hoy, que me llena de tanta ilusión y da tanta emoción y le da tanto sentido a mi vida. Y pues sí, así nos hemos ido profundo, pero me encanta hablar profundo, porque creo que de verdad en esencia todos somos iguales, que nadie está exento de este tipo de cosas y me encanta ser parte de un movimiento que las normalice, que normalice hablar de heridas pasadas sin que sea como, uff, qué profundo, o qué tabú, o qué difícil. No, es una historia de amor hacia ti. Y todo el mundo pasamos por situaciones difíciles en algún u otro aspecto. Y qué bonita sería la vida, qué bonito sería el mundo si fuéramos capaces de primero abrazarlo nosotros mismos para después abrazarlo y ser capaces de realmente amar a los demás. Y bueno, hasta el siguiente episodio. Espero que tengan un bonito día, noche, mañana, tarde, lo que sea, en el momento en el que estén escuchando esto. Y les mando un abrazo con el alma. Y hasta la próxima.